Buenas tardes a todos de nuevo. Pues fíjense que recientemente se fue la energía por aquí, pero bueno, aquí creo que resuelvo con laptop y celular. Vamos a ver si no tenemos problema. Eh, Estuvimos hablando en las últimas reuniones sobre estos conceptos de grupos de permutaciones, ¿verdad? Si recuerdan, así de manera breve, estos grupos de permutaciones, ¿verdad? Son grupos formados por funciones, ¿verdad? Biyectivas entre un conjunto y sí mismo, ¿verdad? Eh, Denotábamos ese conjunto cuando el conjunto sobre el que están definidas las funciones es de tamaño n, denotábamos ese conjunto de funciones como Sn, ¿verdad? La S venía de que se le suele llamar grupo simétrico, ¿verdad? De orden n factorial. Eh, el grupo, ¿verdad? Porque la composición de funciones satisface todas las propiedades, ¿verdad? Todos los requisitos para hacer un grupo. No es abeliano, ¿verdad? Y de hecho les mencionaba que el grupo más pequeño que no es abeliano es S3, ¿verdad? O sea, las permutaciones eh, de un conjunto de tres elementos, que son seis, ¿verdad? Veíamos ahí en el libro que tenían una notación para, aquí en el libro para representarlas, ¿verdad? Eh, Era con letras griegas por acá, ¿verdad? Aquí describían el grupo S3, ¿verdad? Como estas seis permutaciones de un conjunto de tres elementos, ¿verdad? Y aquí se daba un ejemplo de que definidas de esta manera, si uno hace la composición de alfa y beta en este orden, da esta permutación como resultado, y si uno lo hace al revés, da esta otra, ¿verdad? Que es esta de acá, de hecho, ¿verdad? Entonces son diferentes y por tanto eh, la operación aquí no es conmutativa, o sea, este grupo no es abeliano. Y como les digo, se puede demostrar que es de hecho el grupo abeliano más pequeño, ¿verdad? O sea, los grupos de orden menor, de orden 5, 4, 3, 2 y el trivial, ¿verdad? Se pueden comprobar que son abelianos. Eh, ¿Qué más? Vimos que se podían denotar así, como esta notación como de arreglo, ¿verdad? O como matrices parece también. Y en esta otra forma cíclica, ¿verdad? Eh, es un poco más compacta, la notación está en ciclos, lo único que tiene sus reglas, ¿verdad? En la notación está de ciclos, cuando se pone un elemento a la par de otro es que la imagen del primero es el siguiente, ¿verdad? Y la imagen del último es el primero, ¿verdad? Entonces en esta permutación la imagen de 1 es 3, la de 3 es 4, la de 4 es 1, y de las que no aparecen son el mismo, ¿verdad? Entonces aquí no aparece 5, eso significa que la imagen de 5 es el mismo, ¿verdad? Eh, Luego vimos algunas propiedades, ¿verdad? Eh, Permítanme. Ok, permítanme que cayó una llamada al teléfono y como que se interrumpió la reunión. Ok, les decía, toda permutación, ¿verdad? Se puede escribir como producto de ciclos disjuntos y aquí incluso pues la demostración es constructiva, es decir, dice específicamente cómo hacerlo, ¿verdad? Además, los ciclos disjuntos conmutan, o sea, no importa en qué orden se escriban, ¿verdad? Conmutan. Y también vimos que para calcular el orden de una permutación de esas, lo que se hace es que se escribe como producto de ciclos disjuntos y luego se toma el mínimo común múltiplo entre las longitudes de cada uno de esos ciclos disjuntos, ¿verdad? Y en la última reunión estuvimos viendo estas propiedades que ya tienen que ver con estos ciclos de longitud 2
Una, que toda permutación se puede escribir también como ciclos, producto de ciclos de longitud 2 o dos ciclos, ¿verdad? Para decirlo de forma más corta. También aquí en la demostración se indicaba, ¿verdad?, cómo hacerlo, el primero con el último, el primero con el penúltimo, y así hasta llegar al segundo, ¿verdad? Y se va haciendo para todos los ciclos que conforman la permutación, ¿verdad? Perdón. Luego vimos que la identidad, cuando se escribe así como producto de dos ciclos, siempre esa cantidad de dos ciclos va a ser una cantidad par, ¿verdad? Y a partir de eso se comprobó que para toda permutación, cuando se escribe como producto de dos ciclos, esa cantidad de dos ciclos o es par o es impar. Pero no es posible que para una permutación se escriba de una manera como una cantidad par de producto de dos ciclos, por otro lado, que de otra manera se escriba como una cantidad impar. No, ¿verdad? Aquí lo que dice es que si hay dos formas de escribirla, ¿verdad?, como producto de dos ciclos, esa cantidad de dos ciclos no necesariamente va a ser la misma, pero o ambas son pares o ambas son impares, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde nos quedamos y eso nos da como para pensar, ¿verdad?, en que podemos clasificar las permutaciones, ¿verdad?, como permutaciones pares, a las que pues, se pueden escribir como una cantidad par de producto de dos ciclos, o las impares, ¿verdad? Y de hecho, pues eso es lo que hay, lo que tiene esta definición. Una permutación que se puede escribir como el producto de una cantidad par de dos ciclos, decimos que es una permutación par, ¿verdad? Y lo mismo en el caso de que sea impar, ¿verdad? Y aquí fíjense, al producto de permutaciones, o perdón, al conjunto de permutaciones de estas permutaciones pares, que estamos llamando pares aquí, se le da un nombre particular, se le llama grupo alternante de grado n. Ya vamos a ver un poco de sus propiedades. Y pues está formado, ¿verdad? Es un subconjunto de Sn y está formado por todas las permutaciones pares, ¿verdad?, que tiene Sn, ¿verdad? Primero, veamos que ese conjunto, ¿verdad?, eh, es un grupo. ¿Por qué es un grupo? Ah, bueno, porque estoy en un conjunto finito, ¿verdad? Entonces, recuerden que teníamos como test para subgrupos finitos únicamente verificar que era cerrado, ¿verdad? Ah, bueno, pero si yo tengo dos permutaciones pares y hago la composición de ellas, es como que las estuviera juntando, ¿verdad? Entonces igual va a seguir siendo una permutación par, ¿verdad? Eh, recuerden, puede ser que se simplifique de alguna manera, pero el teorema anterior me asegura que si tengo dos formas de escribir, ¿verdad?, una permutación como un producto de dos ciclos, pues o las cantidades son pares o impares, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos permutaciones pares, al hacer la composición, ¿verdad? Digamos que tengo una qué sé yo, que solo tiene dos ciclos, ¿verdad? Y que tengo otra que tiene cuatro, hago la composición, entonces el resultado va a ser una permutación que tiene seis. Ah, pero puede ser que a veces simplifique un poco, por ejemplo, que esta permutación sea el inverso de esta. Ah, pero las que me quedan van a ser cuatro, ¿verdad? Y cualquier otra simplificación que ocurra por el teorema anterior, ¿verdad? Podemos asegurar que esa cantidad siempre va a ser par, ¿verdad? De manera que es cerrado el conjunto, ¿verdad? O sea, el producto o la composición de dos permutaciones pares va a ser otra permutación par, por tanto el conjunto es cerrado y entonces es un subgrupo es verdad que es un subgrupo de Sn, ¿verdad? Como les digo, habíamos visto antes que solo era necesario para grupos finitos, solo era necesario verificar que un subconjunto era cerrado para verificar que es un subgrupo, ¿verdad? Entonces no es necesario ir a verificar las demás, ¿verdad? El inverso, la identidad, de todas maneras ya habíamos visto que sí es una permutación par y pues la asociatividad se hereda directamente del grupo original, o sea, tenemos todos los requisitos. De hecho, aparentemente está como ejercicio, ¿verdad? Veamos ejercicio 17. No sé si solo dice verifique que es un grupo. Si es así, pues sería hacer eso que les decía, ¿verdad? Prueba el teorema 5.6. Dice. Ah, bueno, teorema 5.6.
teorema 5.6, el conjunto de permutaciones pares, sí, precisamente lo que les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Ok, siguiente. Para n mayor que 1, el orden del grupo este alternante, ¿verdad? Tiene sus razones algebraicas para decirle alternante. Tiene que ver con que estos grupos de permutaciones están asociados con ciertos tipos de polinomios simétricos, y por ahí también viene lo de grupo simétrico, ¿verdad? Y hay ciertos de esos polinomios que lo que hacen es como que alternan las raíces cuando se hacen ciertas operaciones ahí. De hecho, creo que por acá hay algo sobre eso, sí, creo que es en este párrafo, que explica un poco de eso, de por qué lo de alternante, ¿verdad? Creo que es esto, y más adelante también hablan aquí, cuando ya se está hablando de polinomios, si se fijan, estos capítulos más adelante ya hablan de polinomios, ahí creo que también vuelven a mencionar sobre eso, ¿no? Ok, entonces este teorema dice, la cantidad de elementos, o sea, el orden del grupo alternante es n factorial entre 2. O sea que es prácticamente como decir que la cantidad de permutaciones pares es la mitad de las de Sn, ¿verdad? Porque Sn tiene n factorial elementos, ¿verdad? Aquí estamos diciendo la cantidad de ellas que son pares van a ser la mitad. O sea que la otra mitad son impares, ¿verdad? La prueba, fíjense, la idea es bastante interesante. Lo que dice es, si yo considero una permutación impar, entonces si yo le agrego cualquier permutación, aquí se agregó la permutación 1, 2, pero cualquier otra, A, B, por ejemplo, donde A y B son elementos de 1 a n, ¿verdad? Entonces, si esta era impar, ¿verdad? Alfa, entonces si le agrego una más, pues ya va a ser par, ¿verdad? Y recuerden, el teorema anterior me asegura que una vez que yo ya tengo una cantidad par de elementos, cualquier otra representación va a tener una cantidad par de elementos, o sea que con seguridad esta va a ser par, ¿verdad? Ok, entonces, si yo sé que tengo otra permutación beta distinta de alfa, ¿verdad? Por aquella propiedad de cancelación que dijimos que funcionaba en grupos, ¿verdad? Y esto por alfa es igual a esto por beta, entonces esto se podría cancelar y alfa sería igual a beta. Entonces viceversa, ¿verdad? Si alfa es distinto de beta, entonces estas dos tienen que ser distintas, ¿verdad? Porque puedo cancelar, ¿verdad? Y entonces tendría lo que quiero, ¿verdad? Entonces, tengo estas dos permutaciones, ¿verdad? Que son distintas. De manera que estaría diciendo que para cada permutación par, o que le puedo asignar una correspondiente permutación par, ¿verdad? Entonces, de acá, con este razonamiento, lo que concluiríamos es que la cantidad de permutaciones impares es menor o igual que las pares, porque tomo una de estas impares, le asocio esta par, no sé si hay más que le pueda, digamos, asociar, entonces yo lo que podría decir es algo como, ok, tengo la permutación esa alfa impar, le estoy asociando esta, ¿verdad? Que es par, y entonces para cada una de estas impares hay por lo menos una par asociada a ella. Yo no sé si hay más de repente, ¿verdad? O sea, noten que esto es una especie como de función, entonces lo que no sabemos es si esta función es 1 a 1, ¿verdad? Que de hecho para comprobar que es 1 a 1 sería un argumento similar a eso que estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? Que si yo asumo que dos imágenes son iguales, ¿verdad? Eh, entonces ver que las preimágenes son iguales y a ver, bueno, de hecho sí, ¿verdad? Por la misma esa propiedad de cancelación. Si esto es igual a esto, son las imágenes, entonces las preimágenes serían las mismas. La función es 1 a 1, entonces, ¿por qué no podría asegurar que hay exactamente la misma cantidad? Déjenme pensar. Ah, la razón más bien sería porque, como les dije, aquí podríamos poner cualquier otra realmente, ¿verdad? O sea, esta, si la vemos como función, solo sería como una posibilidad. Si en vez de poner esta, por ejemplo, hubiera puesto 1, 3, todos esos razonamientos que están ahí indicados funcionarían similar.
Y entonces también diría, para cada una de estas impares hay otra esta par, ¿verdad? Asociada a ella. Entonces, lo único que sí diría es que para cada una de estas impares hay por lo menos una par como que correspondiente a ella, ¿verdad? Y entonces es como que concluiríamos que la cantidad, ¿verdad?, de las impares es menor o igual, ¿verdad?, que la cantidad de pares, ¿verdad? Porque por lo menos sé que le puedo asociar una, por lo menos, pero de repente se le pueden asociar más, ¿verdad? Y de manera similar, si aquí en vez de comenzar con impar, si hubiera comenzado con par, entonces diría, para cada permutación par, esta va a ser impar, porque estoy agregando un 2 ciclo más, ¿verdad? Entonces concluiría al revés, ¿verdad? Que para cada una de las pares habría por lo menos un impar, y entonces que la cantidad de esas permutaciones pares sería menor o igual que la cantidad de las impares, ¿verdad? Más bien entonces el razonamiento, si lo vemos desde el punto de vista así como de funciones, es que sí, de repente podríamos decir que si solo pensamos en esta función, en ver que es 1 a 1, pero no necesariamente sobre, ¿verdad? O sea, como que podría tener eh, dos de estas imágenes, ¿verdad? Podrían tener, a ver, ¿cómo sería? No, una imagen podría tener diferentes preimágenes si no fuera sobre la función. Y entonces, pero bueno, si se tienen estas dos, ¿verdad?, desigualdades, que esta es una cantidad, ¿verdad? La cantidad de impares es menor o igual que la cantidad de pares y viceversa. Entonces, como son números reales, ¿verdad? Esas cantidades son números enteros, ¿verdad? Pero al mismo tiempo reales también. Entonces, si se dan estas dos desigualdades, se da la igualdad. O sea, la cantidad de permutaciones pares es igual a la cantidad de impares y por tanto, entonces el orden de las pares sería el total, que es el orden de Sn entre 2. Pero el orden de Sn habíamos dicho que era n factorial, ¿verdad? El número de permutaciones en el conjunto de n elementos, ¿verdad? Así que el orden de A sub n es n factorial entre 2. Este grupo se considera como que bien importante, similar como Sn, y vamos a estar viendo que más adelante, cuando estemos viendo otros conceptos relacionados con grupos, va a ser común ver que, déjenme ver si rápido me aparece algún caso por ahí. Vamos a ver que va a aparecer como ejemplo, bueno, si se está viendo tal cosa, observe que el grupo A4, por ejemplo, cumple tal propiedad. Déjenme ver si por aquí aparece en alguna parte. Aquí, por ejemplo, hay uno. Fíjense que no costó mucho encontrar un caso. Aquí se está viendo algún ejemplo ahí de algún concepto, aparentemente esto de los grupos normales, y aquí lo están utilizando A4, que sería uno de estos AN, ¿verdad? Lo están utilizando como ejemplo para ilustrar algo, ¿verdad?, que están representando aquí. Entonces, en ese sentido es que les digo que ese grupo AN se considera importante porque sirve como ejemplo ilustrativo para eh, entender algunos otros conceptos relacionados con grupos, ¿verdad? Y para ser más particular, por ejemplo, ahí en el capítulo de las permutaciones, aparece, por ejemplo, esta descripción del grupo A4, ¿verdad? Similar que, bueno, este es para D5 y esta es la de A4, ¿verdad? Similar, esta es una tabla similar a la que se tenía ya en el capítulo 1 para el grupo aquel D4, que les decía yo, bueno, D4 también nos va a estar apareciendo ahí como ejemplo, y cuando ocupemos algo, pues ya sabemos que ahí en el capítulo 1 está esa tabla que me dice cómo funciona D4, ¿verdad? En esta entonces me dice cómo funciona A4 como un caso particular. Y uno podría tratar de hacer algo similar a esto con A3, por ejemplo. De hecho, creo que es probable que sea un ejercicio en el libro, ya que aquí describen de cierta forma el grupo A4, que tiene pues 4 factorial, o sea, 24 entre 2, 12 elementos, ¿verdad? Y estos son los 12 elementos. Entonces, ya entendiendo esta tabla cómo funciona, ya la vamos a ver. De repente uno podría tratar de imitar esto para ver cómo sería A3, por ejemplo. El grupo de permutaciones pares, ¿verdad? De conjunto de 3 elementos.
Entonces, veamos cómo funciona esta. Bueno, ya que la tengo aquí, aquí nomás veamos. La había sacado aquí en esta presentación. Pero es esa misma, ¿verdad? Tabla 5.1. Tabla 5.1. Fíjense. Primero, aquí explican que en esta tabla las permutaciones de A4 se nombran como alfa 1 hasta alfa 12, que son las 12 permutaciones pares de S4, ¿verdad? Y dice la entrada K, o sea, así como 6, 7, 10, 12, dentro de la tabla, lo que representa es alfa sub K. O sea que aquí, digamos que como que les dio pereza o para que se viera más bonito quizás, en vez de escribir alfa 3, pues escriben 3 aquí. En vez de escribir alfa 10, escriben 10, ¿verdad? Como para simplificar un poco la cosa. Por ejemplo, dice alfa 3 con alfa 8 da alfa 6. Bueno, veamos alfa 3 con alfa 8. Bueno, da alfa 6. Entonces, la tabla esta, ¿verdad? Lo que dice es cuál es el resultado de operar cada una de estas permutaciones con ellas mismas, ¿verdad? Todas las posibilidades. Noten que esta tabla tiene como que su cierta simetría, ¿verdad? Si ustedes la observan con detenimiento, le dan ciertas simetrías. Por ejemplo, aquí fíjense, aparece 5-3, 5-3. Eh, no siempre, ¿verdad? Porque noten que en la siguiente como diagonal, llamémosle, 6-8-2, 2-6-6, y ahí ya no, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que tiene como cierta simetría, ¿verdad? No, no es exactamente simétrica. Si lo fuera, pues el grupo sería abeliano, pero no lo es, ¿verdad? Habría que buscar, vamos a ver, alfa 3 con alfa 8 daba alfa 6, pero si lo hago al revés, alfa 8 con alfa 3 da alfa 7. Ya, con eso tenemos un ejemplo de que este grupo no es abeliano, ¿verdad? Eh, de manera que la tabla no es como perfectamente simétrica, pero aún así, como les digo, si observan, tiene como que su cierta simetría, así si uno solo la ve como al ojo, ¿verdad? Pareciera que hay como cierto patrón ahí en cómo aparecen las entradas de la tabla. Y entonces, cuando más adelante nos aparezca A4, ¿verdad? Como ejemplo de algunos otros conceptos relacionados con grupos, pues ya sabemos que aquí, ¿verdad? En esta tabla tenemos qué significan estas alfa, ¿verdad? Son permutaciones. Noten que todas son permutaciones pares porque, eh, pues estas tienen dos, ¿verdad? Estas de acá están escritas como un solo ciclo, pero recuerden, las podemos descomponer, por ejemplo, esta 1, 2, 3, la podemos descomponer como 1 con 3 y 1 con 2, ¿verdad? Con el método que se vio en la demostración de ese teorema. De manera que todas estas son pares también, ¿verdad? 2 con 3, 2 con 4, 1 con 2, 1 con 4. Todas me quedan ahí como producto de dos ciclos de longitud 2. No necesariamente es la única forma, recuerden, simplemente nos interesa que es una cantidad par, ¿verdad? De elementos. Y estas se escriben así porque quizás es una forma más compacta, ¿verdad? Escribirla así que escribirla como producto de dos ciclos. Y estas seguramente se escriben así porque seguramente no hay una forma de escribirla como un solo ciclo, así como estas de aquí, ¿verdad? Eh, acá entonces podemos ver el comportamiento, ¿verdad? De uno de estos grupos AN, ¿verdad? En particular. Aquí creo que más adelante explican que ese grupo está asociado con las simetrías de un tetraedro, ¿verdad? Así como se ilustra en esta figura. Solo que ya, pues esto se parece un poco a lo del DN, ¿verdad? Lo de D4, por ejemplo, solo que aquí ya es con un poliedro, ¿verdad? Ya no es con un polígono así como pasaba en D4, pero se fijan ciertas diagonales, se piensa en rotaciones que hagan que la figura quede exactamente en la misma posición, ¿verdad? Y entonces este grupo, por ejemplo, A4, noten que está asociado, aquí están los elementos, fíjense, está asociado con las simetrías o rotaciones serían acá, ¿verdad? De este poliedro, ¿verdad? De este tetraedro. Y aquí damos, si les interesa, ¿verdad? Porque no me voy a meter tanto a hablar de eso, pero aquí hay una explicación de qué asociación hay entre estas permutaciones, ¿verdad? Con esa simetría. Más o menos, para tener una idea, lo que pasa es que noten que rotulan los vértices como 1, 2, 3, 4, que son precisamente los 4 elementos que aparecen en las permutaciones de ese 4, ¿verdad? Y cada una de ellas lo que representa es un tipo de esas rotaciones, ¿verdad? Me imagino que, por ejemplo, acá
Esta lo que hace es que el vértice 1 pasa a la posición del vértice 2 y el 3 a la posición del vértice 4, ¿verdad? Más o menos aquí lo tratan de ilustrar, ¿verdad? Cómo sería esa rotación. Eh, los ejes, noten que parecen que hay unos que van aquí a estos puntos que son como centros, entre comillas, ¿verdad? Estos triángulos equiláteros. Pero hay otras que no son así, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, estaba para atrás, estaba para atrás. Ah, no, sí, de hecho, todas estas sí funcionan así. Estas ya parece que no, ¿verdad? Sino que van desde el centro, el punto medio más bien de este segmento al punto medio de ese otro segmento, ¿verdad? Y que ahí se genera una simetría también si se rota con respecto a ese. Habría que leer bien la descripción, ¿verdad? De cómo, de qué es lo que representa cada uno de estos ejemplos y ver entonces cómo se asocia esto, ¿verdad? Con este grupo A4, ¿verdad? Creo que aquí explican también que hay una relación similar con D5, me parece. Miren, aquí hablan también del cubo de Rubik, por si les interesa, también se puede escribir como grupo de permutaciones. Ah, el otro que hablan aquí es de D5, ¿verdad? Solo que aquí ya está representado como también producto de permutaciones, ¿verdad? Ya no tanto en el estilo del capítulo 1, que era aquello de la D, de la H, de la B y eso, ¿verdad? Sino que ya utilizando las herramientas que se introdujeron en este capítulo, que son precisamente esas permutaciones, ¿verdad? Ok, con esto acá pues se termina este capítulo. Eh, Recuerden que les dije, ¿verdad? En una reunión anterior que sobre estos primeros 5 capítulos, ¿verdad? Vamos a hacer el examen que está planificado para él. Déjenme recordar. No lo tengo así tan presente en la mente, pero les puse un aviso por aquí, ¿verdad? Que tengo que poner. Vamos a ver, creo que era para el 10, ¿verdad? Jueves 10 me parece. Examen 1. Sí, para el jueves 10 de marzo. O sea, pues ya hoy digamos que terminamos de estudiar ese contenido y entonces tienen todos estos días para prepararse, bueno, y pues ya Aditas les había avisado, ¿verdad? Desde el lunes pasado. Ok, recuerden aquí también sobre esto, ¿verdad? Que es bien importante que vamos a ver cómo ha avanzado eso, que suban ahí en la parte de asignaciones, ¿verdad? Su evidencia de que están vacunados, ¿verdad? Solo hay 5 todavía, de 30, ¿verdad? Que creo que no están participando los 30 realmente. Veamos a ver, la prueba 2, por ejemplo, que ya pasó, ¿verdad? Había intentos, 36, digamos que cada quien hizo 2 intentos. Creo que andan participando como entre 18 o 20 estudiantes. O sea que debería de haber también aquí ya más o menos como 20 de esas evidencias, ¿verdad? Entonces no vayan a olvidar eso porque si no, pues van a tener problemas incluso para ingresar. Yo tengo que dar como que una lista de las personas que pueden ingresar, ¿verdad? Entonces, no sé si se han acercado ahí por la universidad últimamente. Está cerrado, ¿verdad? Entonces, para pasar, pues tiene que ser uno o un empleado de la universidad o alguien que pues va a hacer un proceso bien específico, ¿verdad? Como, no sé, para registrarse para la PAA o algo así, ¿verdad? Eh, o ir a traer, qué sé yo, título o algo relacionado. Y si no, si uno solo quiere como ir ahí a tomar un café o algo, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, incluso ahí podrían No, tener le problemas. dejan mal. ¿Perdón? Dejan pasar normal adentro de la U. Ah, Sí, bueno, yo no sé mucho, fui a hacer el examen de cálculo 3 y me dejaron pasar normal. solo dijiste ahí que ibas a examen y tranquilo. No, no me preguntaron, solo, solo me miraron Ah, que entré qué y raro. sí, ya adentro sí el licenciado me pidió ya el carnet de vacunación. Ah, bueno. Bueno, yo las veces que he ido, pues siempre me han pedido el carnet de cómo se llama, de empleado, entonces quizás por eso lo asociaba así.
Bueno, entonces sería más entonces interno, ¿verdad? A lo interno entre nosotros, de que si no presentan esto, pues no va a poder hacer ese examen, ¿verdad? Ok. Pero, como les decía, pues, no, tenemos que avanzar, ¿verdad? El examen va a ser hasta el 10, entonces les voy a dejar una tarea sobre esto, ¿verdad? Hay que hacer una prueba sobre esto también. Pero tenemos que avanzar con el contenido, ¿verdad? Entonces, solo sepan, ¿verdad? Que en el examen, hasta este capítulo de grupos de permutaciones, es que yo les voy a evaluar. ¿Qué es lo peor que pueden esperar ahí en el examen? Que les ponga algún ejercicio de esto, ¿verdad? Que aparecen aquí. Solo que escogidos con cuidado, ¿verdad? Como ya les he dicho, no sé qué tanto se han puesto a practicar. Eh, los ejercicios acá hay unos que son bien simples de verdad, pero hay otros que son enredados también, ¿verdad? Entonces, pues yo ya tengo algo de experiencia como para escoger, ¿verdad? Y más o menos tener una idea de qué ejercicio se puede poner un examen, cuál no, ¿verdad? Porque si uno no lo ha hecho realmente algún ejercicio de esto, si no lo ha hecho antes, es bien difícil que se le ocurra así de la nada. Algunos de ellos, ¿verdad? No es que todos funcionan así, ¿verdad? Entonces, eso para que tengan una idea de, como les digo, para estudiar aquí lo mejor es tratar de hacer la mayor cantidad de problemas que puedan de acá, ¿verdad? Y recuerden que cuando estén trabados en algo, pues pueden buscar en internet, me pueden preguntar por correo, ¿verdad? Le toman foto a lo que han hecho y pues ahí yo les puedo, tal vez no hacer el problema, pero darles tips, ¿verdad? De qué cosas se pueden intentar, ¿no? Bueno, pues el siguiente capítulo habla sobre este Licenciado, concepto. Sí, dígame, dígame. tengo una pregunta, quería saber si la clase que tuvimos el jueves la subió. Mm, no recuerdo, fíjate, buena pregunta. Vamos a verificar. eh, Juana 5, no, aquí solo puse una clase, sí, no, entonces ahí gracias por recordar, la voy a poner ahí. No sé si es que no las subí a YouTube o se me olvidó poner el link aquí, ahí voy a verificar, pero gracias por recordar ahí. Ok, Gracias. sí. Les decía, ¿verdad? Ya este capítulo 6 habla de este concepto de isomorfismo. Este concepto, fíjense que aparece no solo en esta teoría de grupos, sino que, y no solo en esta área de álgebra abstracta, sino que aparece en muchas áreas de matemáticas. Por ejemplo, en análisis aparece la noción de isomorfismo. Cuando se estudian, por ejemplo, lo que pasa es que no necesariamente han pasado por ahí, pero si han hojeado, por ejemplo, el plan de estudios, habrán visto que hay una clase que se llama espacios normados. ¿Qué es un espacio normado? Es un tipo de espacio vectorial. Y entonces ahí se habla, por ejemplo, de espacio vectorial. De hecho, sí se requiere para un espacio normado ser espacio vectorial. Eh, Ahí se define, por ejemplo, también el concepto de isomorfismo, solo que allá es isomorfismo entre espacios normados. En los espacios vectoriales no se utiliza tanto el término de isomorfismo, pero si ustedes recuerdan de álgebra lineal de vectores, ¿verdad? Allá se habla del concepto de transformación lineal. Entonces, en libros de álgebra lineal le llaman isomorfismo a las transformaciones lineales que son biyectivas. O sea que es algo relativamente conocido, ¿verdad? Uno más o menos escuchó ahí que es una transformación lineal y uno sabe que es una función biyectiva, ¿verdad? Entonces, en álgebra lineal también hay isomorfismo, ¿verdad? Aquí en álgebra abstracta hay diferentes tipos de isomorfismos. Eh, en topología, allá quizás no se utiliza tanto el término isomorfismo, sino que allá se habla de, creo que dependiendo el autor, se llaman homeomorfismo algunos, ¿verdad? Y hay diferentes tipos realmente. Pero en general, la idea de los isomorfismos es que son funciones entre dos conjuntos de interés. En nuestro caso, los conjuntos de interés, pues ahorita son los grupos, ¿verdad? Entonces serían dos funciones entre grupos que son biyectivas, pero que además
de alguna manera como que acarrean lo importante que tiene el conjunto, que en este caso es, como son grupos, lo que separa a un grupo de un conjunto cualquiera son pues los requisitos que están en la definición de grupo, ¿verdad? Y entonces estos isomorfismos van a ser funciones biyectivas y que además como que no solo le asocien a un elemento de un conjunto otro elemento de otro conjunto, sino que también como que se preserve la estructura, en este caso la estructura algebraica de grupo, ¿verdad? En topología, por ejemplo, no sé si lo han tomado ese curso, pero ahí lo que interesa es, pues, precisamente los que se le llaman topologías en conjunto, ¿verdad? Que son, eh, tiene sus requisitos también, ¿verdad? Para que una familia de conjunto sea una topología, hay una serie de incisos, similar que en la definición de grupo, que se tiene que satisfacer. Y entonces los isomorfismos allá son funciones que aparte de ser biyectivas, también como que preserven la topología en ese caso, que eso es lo que interesa allá. Aquí lo que interesa, por lo menos hasta ahora, lo que nos interesa es la estructura de grupo. Y entonces los isomorfismos, así en palabras por lo menos, van a ser funciones entre un grupo y otro que sean biyectivas y que además que preserven la estructura del grupo. Y ya vamos a ver cómo vamos a hacer que preciso eso, ¿verdad? O sea, cómo vamos a decir matemáticamente eso. Ahorita lo estoy diciendo nada más en palabras. Si recuerdan, por ejemplo, las transformaciones lineales allá en espacios vectoriales, lo que tenían era que eran funciones que preservaban la suma, ¿verdad?, entre vectores, que es una de las propiedades o de las operaciones que tienen los espacios vectoriales, ¿verdad? La suma de vectores. Y le decían a uno también, tiene que preservar el producto por escalares, o sea que tiene que funcionar de esta manera. A esta propiedad se le suele llamar o se le suele decir que esta función t preserva la suma y a que esta función t preserva el producto por escalares, que son como que las dos operaciones permitidas en los espacios vectoriales. Entonces, este tipo de función, podríamos decir como en palabras, como que acarrea la estructura de los espacios vectoriales. Si la función está definida en un espacio U, ¿verdad? Y tiene como conjunto de llegada otro espacio vectorial B y satisface estas propiedades, entonces de cierta manera esta función acarrea la estructura de espacio vectorial de U y la manda a B también, ¿verdad? Entonces queremos algo similar aquí, ¿verdad? Que funcione en el ambiente de grupos que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo es la definición? Para ya ser más formal, ¿verdad? Lo que les estaba explicando era algo así como para tener una idea intuitiva de lo que significa. Pero esta es la definición formal, fíjense. Un isomorfismo, dice, de un grupo G a un grupo G barra, es una función 1 a 1 y sobre, recuerden que aquí en inglés onto lo utilizan para decir sobre, ¿verdad? En español hubiéramos dicho 1 y 1 y sobre, ¿verdad? Aquí dicen, es una función 1 a 1 de G sobre G barra, y entonces aquí están diciendo que es sobre. Que preserva, dice, la operación de grupo. Aquí lo están diciendo en palabras, ¿verdad? Así como estaba diciendo aquí, ¿verdad? Que esto se lee como que esta función preserva la suma. Entonces aquí en palabras lo que dicen es que esa función debe preservar la operación del grupo. Eso ya más precisamente se va a escribir así. La función tiene que cumplir que, de hecho noten, si ustedes observan esto así al ojo, esto se parece mucho, de hecho, a esta condición que tienen las transformaciones lineales. Solo que aquí es con la suma de vectores y con el producto por escalares, ¿verdad? Aquí esto va a funcionar con respecto a las operaciones de grupo que tienen G y G barra. De hecho, hay autores que son un poco más explícitos aquí en decir que, noten que acá estos A y B que están en esta igualdad son elementos de G. O sea que este A por B de aquí lo que representa es el producto que tiene el grupo G. Entonces, ahí es donde les digo, hay ciertos autores que prefieren decir, bueno, si el grupo G tiene una operación, digamos, asterisco, ¿verdad?
y el otro grupo que estaba ahí le llamaban G barra, digamos que tiene una operación punto. Entonces, esa condición, esa igualdad que aparecía ahí en la definición de isomorfismo, se escribiría así, ¿verdad? Que la función esa phi, phi, evaluada en el producto de dos elementos del dominio, ¿verdad? Que para ser más preciso, pues lo escribiríamos así, tiene que ser igual a el producto de sus imágenes, o sea, al producto de la imagen de A por la imagen de B. Ah, pero la imagen de A, como la función tiene este como dominio y este como conjunto de llegada, o sea, va de acá para acá, entonces la operación que se va a hacer aquí con las imágenes es la operación de este grupo G barra. Ya no va a ser entonces asterisco, sino que va a ser punto. Entonces, acá se ve como más explícito el hecho de que aquí el producto es el producto del grupo G, ¿verdad? Porque estas son preimágenes, o sea, son elementos del dominio, ¿verdad? Y acá estas son imágenes, o sea, son elementos del conjunto de llegada, elementos del rango, ¿verdad? De la función. Y el producto entonces de esas imágenes ya no va a ser este de aquí, salvo que fueran el mismo grupo, ¿verdad? Y que tuvieran la misma operación. Pero en general van a ser distintos, entonces aquí se va a hacer la operación del conjunto de llegada, ¿verdad? Aquí en el libro desde el inicio se dijo que cuando no se escribiera nada, pues a esto, si no se le asigna un símbolo, ¿verdad? A la operación, pues simplemente se van a escribir así como concatenando, ¿verdad? Como multiplicación. Pero pues aquí hay que tener el cuidado de comprender que este producto acá es el producto en G y este producto de acá es el producto en G bar, ¿verdad? Y esta condición, como les digo, de hecho es prácticamente la misma, ¿verdad? Que esta de aquí, que esta condición para los espacios vectoriales, ¿verdad? De hecho, todo espacio vectorial es un grupo con respecto a la suma de vectores, ¿verdad? Eh, Así que bueno, esta condición la vamos a leer diciendo que esta función es una función que preserva la operación, ¿verdad? Como queriendo decir, manda el producto de dos elementos al producto de sus imágenes, ¿verdad? Y a ese hecho es el que se describe así en palabras como que la función preserva la operación, ¿verdad? Como que cuando hago el producto de dos elementos y evalúo la función, el resultado no es otra cosa que el producto de las imágenes de cada uno de los elementos que se están operando aquí, ¿verdad? Y entonces a ese hecho se le llama preservar la operación, ¿verdad? En símbolos se va a escribir que, bueno, primero se va a decir que G y G barra son grupos isomorfos. Cuando existe un isomorfismo entre los dos, vamos a decir que los grupos son isomorfos. Y en símbolos eso se va a escribir así, como que, fíjense que el símbolo que se utiliza es como que el de aproximadamente igual, ¿verdad? Entonces, y de hecho, pues vamos a ir viendo que hay como que su buena razón para decir que los grupos son aproximadamente iguales, porque hay una función biyectiva entre los dos. O sea que a cada elemento de uno de los conjuntos, ¿verdad? Cada elemento en uno tiene asociado exactamente un elemento en el otro, ¿verdad? Bajo bajo esa función. Como es biyectiva, pues realmente también se puede decir eso como que de atrás hacia adelante, ¿verdad? Cada elemento aquí en el conjunto de llegada tiene asociado un único elemento aquí en el conjunto de partida. En ese sentido, pues ya se parecen, ¿verdad? Y desde el punto de vista solo de teoría de conjuntos, cuando hay una biyección entre dos conjuntos, pues decimos que los dos conjuntos son como equivalentes, es la palabra que se usa normalmente ahí, en el sentido de que van a tener la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Porque cada uno de un conjunto lo puedo asociar con otro del otro, ¿verdad? Pero aquí, más que eso, además de ello, creo que aquí hacen una ilustración, déjenme ver, que hacen un montón de ejemplos, ya vamos a ver algunos. No, creo que está más adelante eso. Además de eso, pues, tiene esa propiedad de preservar la operación, ¿verdad? Que cuando toma dos elementos de un lado, ¿verdad? El resultado es el producto de los elementos en el conjunto de llegada, ¿verdad? Aquí hacen un poco de ilustración sobre eso que les decía, ¿verdad? Que si la operación del grupo del dominio es esta y la del rango es esta, pues entonces esa condición de preservar la operación, que noten que aquí lo describen así, ¿verdad? Preservar la operación, se escribiría así.
Si el primer grupo tiene una multiplicación, digamos, y el segundo una suma, pues entonces se escribiría así. Y así, ¿verdad? Hacen varios ejemplos acá, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos, fíjense, de grupos entre los cuales existen esos isomorfismos. Fíjense, este es un caso conocido realmente. Tenemos como grupo del dominio a los reales con respecto a la suma. De hecho, déjenme ir como representando eso aquí. Entonces, la función esta le llaman aquí field nuevamente. Ok, tiene como dominio los reales, ¿verdad? Con respecto a la suma, dice. Y G barra, que es el codominio, es el conjunto de reales positivos con respecto a la multiplicación. Reales positivos, denotémoslo así, con respecto a la multiplicación, ¿verdad? ¿Cómo está definido? Como phi de x igual a 2 a la x. Phi de x igual a 2 a la x, que es una función exponencial conocida, ¿verdad? En cálculo uno trabaja bastante con este tipo de funciones, ¿verdad? Entonces, si esto fuera un ejercicio, podría ir en varias direcciones. Podría decir, compruebe que los grupos R con la suma y los positivos con el producto son isomorfos. Si el ejercicio me dijera eso, entonces mi trabajo sería buscar una función que sea biyectiva y que cumpla esta condición, ¿verdad? De preservar la operación. Aquí, digamos, ya me lo están dando. Entonces aquí, por ejemplo, si esto fuera un ejercicio, me podría decir, verifique que esta función entre este grupo y este es un isomorfismo. Ya solo como verificar, ¿verdad? Como cuando en un ejercicio en cálculo me dice, verifique que ese límite da 1. Es diferente que me digan, calcule el límite, ¿verdad? Porque yo ni siquiera sé cuánto va a dar. Entonces, como que es más fácil equivocarse así, ¿verdad? Si yo ya sé que da 1, entonces ya uno va teniendo cierto cuidado, ¿verdad? Si me voy por aquí, no parece que vaya a dar 1, dice 1, ¿verdad? Pero entonces aquí pasaría algo similar y de hecho ya cuando vayan a ver los ejercicios van a ver que hay algunos en esta línea, ¿verdad? Que me dan una función y me dicen verifique que es un isomorfismo y hay otros que solo me dicen compruebe que este grupo es isomorfo a este. Ahí es un poco más de trabajo porque yo tengo que inventarme la función, ¿verdad? Y eso pues en general puede ser bien complicado, ¿verdad? Pero bueno, aquí entonces, ¿qué quiero ver? Que esta función es biyectiva. Bueno, noten que sí, podríamos decir que por lo que sabemos de cálculo, ¿verdad? Recordemos que estas funciones exponenciales, su gráfica es algo así, ¿verdad? Y entonces es 1 a 1, ¿verdad? Incluso allá en 110, creo, no necesariamente siempre lo hacen, pero cuando le definen a uno eso de las funciones 1 a 1, le dicen, puede utilizar el test de la recta horizontal, ¿verdad? Que lo que decía es que si uno trazaba una horizontal, entonces solo iba a tocar una vez a la función, ¿verdad? Y si eso ocurre, entonces la función es 1 a 1. Una parábola, por ejemplo, no es 1 a 1 porque una horizontal la toca 2 veces, ¿verdad? Entonces, a cada punto en el eje Y no le corresponde una única coordenada en el eje X, ¿no? Pero bueno, a estas exponenciales, por lo que nosotros conocemos, pues sí, sí es una función 1 a 1. Sí es sobre porque el rango de la función serían todos los reales positivos. Y para que una función sea sobre, el rango tiene que coincidir con el conjunto de llegada. Ahí algo importante es que cuando uno escribe esto, aquí uno automáticamente está diciendo que este es el dominio de la función, este de aquí. Pero este de acá no necesariamente. El rango de la función, lo único que podemos decir en esta notación es que es un subconjunto de este de aquí, ¿verdad? Cuando ese rango es todo este de aquí, ahí es que uno dice que la función es sobre, porque estaría diciendo que todo punto o todo elemento de acá tiene una preimagen en el conjunto de partida, ¿verdad? En el dominio de la función. Entonces aquí, por eso estamos diciendo, ok, esta función tiene como rango los reales positivos, ¿verdad? Rango de phi son los reales positivos. Y ese coincide precisamente con el conjunto de llegada, ¿verdad? Pero,
por ejemplo, si aquí uno hubiese escrito, vamos a definir esta función no en los reales positivos, sino en todos los reales distintos de cero, que si recuerdan los denotábamos así, ¿verdad? Con un asterisco aquí. Entonces, si se hubiese definido así, esta función no sería sobreyectiva, no sería sobre. ¿Por qué? Porque el rango solo son los reales positivos. Y el conjunto de llegada aquí estamos considerándolo como todos los reales distintos de cero, que no son iguales, ¿verdad? Entonces, si la función estuviese definida así, no sería sobreyectiva, ¿verdad? Porque el rango no coincidiría con el conjunto de llegada, ¿verdad? Ojo con esos detalles que pues muchas veces uno no les presta mucha atención, pero acá en este tipo de temática que está íntimamente asociada con la biyectividad de las funciones, pues sí son importantes, ¿verdad? Pero bueno, así como estaba definida la función, si trabaja la cosa porque el rango son los reales positivos, el conjunto de llegada también, y entonces la función es sobre, ¿verdad? El hecho de que este sea el rango indica que phi es sobreyectiva, ¿no? Es sobre. ¿Okay? Y es 1 a 1, bueno, lo podemos ver así con gráficamente, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos bastante sobre este tipo de funciones. Ojo, siempre que tengamos, por ejemplo, aquí que se está hablando de funciones, si la función es una conocida de cálculo o algo, ¿verdad? Pues hay que utilizar las cosas que uno ya sabe sobre ellas. Pero fíjense que aquí hay funciones, por ejemplo, entre Z4 y Z4, o entre SL2 y, pues no dice aquí cuál es el codominio. Pero ya una función aquí ya no es tan conocida. Entonces aquí yo ya no puedo decir, voy a ver gráficamente que esta función es 1 a 1. No, porque esta función quizás ni siquiera tiene sentido decir de que voy a hablar de su gráfica, ¿verdad? Pero esta sí, ¿verdad? Va de los reales a los reales. Entonces aquí yo ya conozco bastante información, ¿verdad? Y cuando eso ocurra, pues hay que utilizarlo, ¿verdad? Esas cosas que uno ya aprendió en otras clases, pues definitivamente aquí hay que reutilizarlas, ¿no? Ok, entonces es 1 a 1 y es sobre, entonces ya tenemos una parte de lo que ocupamos, que es que la función es biyectiva, ¿verdad? Tiene que ser biyectiva, y lo otro que ocupamos es que preserve la operación. Pero eso se va a preservar porque pues eso va a ser una propiedad de exponentes que satisfacen estas funciones exponenciales. ¿Cómo verifico que se satisface esta propiedad? Fíjense, escribamos esta igualdad. Aquí sería que phi evaluada en el producto de dos elementos del dominio. Pero aquí la operación que tengo es suma. Entonces sería la suma de dos elementos del dominio, llamémosle A y B, y queremos que sea igual, no lo sé, quiero ver si es igual al producto de las imágenes de estos dos. ¿Cuál es el producto acá? Bueno, aquí sí es el producto, es la multiplicación de números reales acá, ¿verdad? Entonces quiero ver si es igual al producto, ¿verdad? De las imágenes de cada uno de esos elementos. Entonces yo quiero ver si esto se cumple o no, ¿verdad? Con las respectivas operaciones de los grupos con los que se están trabajando, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hago es similar a cuando verificaban identidades en 111, que partían de un lado y trataban de llegar al otro, ¿verdad? O se llegaba a un punto intermedio en uno, un punto intermedio en el otro, y se verificaban que eran iguales, ¿verdad? Todas esas técnicas funcionan aquí también. Entonces, puedo partir de este lado. ¿A qué sería igual esto de aquí? Phi de A más B. Bueno, utilizo la fórmula. Sería 2 elevado a A más B, ¿verdad? 2 a la A más B. Y quiero ver si es igual a esto. Bueno, entonces fíjense, si utilizamos propiedades de exponentes, ¿verdad? Esto es lo mismo que 2 a la A por 2 a la B. Pero 2 a la A sería la función esta evaluada en A, ¿verdad? Y 2 a la B sería sustituir aquí, en vez de X, poner B, ¿verdad? O sea que esto precisamente lo puedo escribir como phi de A por phi de B, que precisamente era lo que quería, ¿verdad? Entonces partí de este lado, llegué al otro lado y verifico, ¿verdad? Que si se cumple esa igualdad, ya no es una interrogación, sino que ya veo que de verdad eso se cumple, ¿verdad? Entonces esta función es un isomorfismo. ¿Por qué? Porque es biyectiva, primer requisito, ¿verdad? Y porque preserva la operación, ¿verdad? Segundo requisito.
Quizás fíjense que lo más difícil de encontrar realmente cuando uno quiere ver si dos grupos son isomorfos o no, quizás lo más complicado es tener un candidato para verificar, ¿verdad? Aquí, como ese era un ejemplo, pues ahí ya me decían, este es un isomorfismo, ¿verdad? En todo caso, pues aquí lo que estamos haciendo es como comprobándolo. Pero si solo me dijeran, como les digo, verifique que estos dos son grupos isomorfos. Entonces yo tendría que ver de dónde me invento una función que cumpla con todos esos requisitos. Que sea 1 a 1, que sea sobre y que satisfaga esta propiedad de preservar la operación. Entonces, si no estuviera planteado así, que ya me dan la función, esta parte quizás es la más difícil de esto, ¿verdad? Porque en otras clases yo sé que ya han practicado ver cuando una función es 1 a 1, quizás un poco menos ver cuando es sobre, y esto, por lo menos en álgebra lineal, ¿verdad? En esa parte que les digo de verificar o de hablar de transformaciones lineales, se trabaja con algo similar, ¿verdad? Entonces, digamos que es un poco conocido, ¿verdad? Lo más complicado entonces sería encontrar una, ¿verdad? Déjenme ver los ejercicios, a ver cómo están planteados aquí. Pruebe, por ejemplo, este tipo de caso. Fíjense, pruebe dice que U8 es isomorfo a U12. ¿Qué significa? Que tengo que encontrar una función que vaya desde U8 a U12 y que satisfaga todas esas propiedades. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, se considera más complicado que este, por ejemplo. Este 8 dice, pruebe que esta función es un isomorfismo entre los reales positivos con la multiplicación a los reales con la suma. Ya me están dando la función, ¿verdad? Entonces, ese trabajo ya me lo hicieron, ¿verdad? Si solo me hubiera dicho, pruebe que los reales positivos es isomorfo a los reales con la suma. Bueno, de hecho, aquí ya tendríamos una respuesta, ¿verdad? Porque es precisamente los dos grupos que me están diciendo. Reales positivos con la multiplicación y reales con la suma. Si solo me dijera, pruebe que son isomorfos, bueno, con esta función se logra ese trabajo. Y de hecho observen que con cualquier otra exponencial lograríamos lo mismo también, ¿verdad? Exponencial básica, ¿verdad? Que solo sea un número elevado a la x. Ya si tiene otra cosa, si tiene un más 1, por ejemplo, ya ahí ya no se cumpliría que sea sobre la función. Pero si solo es un número elevado a la x, e a la x, por ejemplo, también cumpliría exactamente el mismo trabajo, ¿verdad? Ok. Bueno, ya se nos fue el tiempo por hoy. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes, sobre esto? ¿O sobre lo que hablamos antes? ¿O cualquier cosa relacionada a la clase? Voy a detener la grabación. A ver.